Los gentiles del antiguo Perú, memoria destruida, espíritus persistentes y la sombra de la inmortalidad. En las tradiciones orales de la Sierra del Perú, el término gentiles no designa simplemente antiguos habitantes, sino a una humanidad anterior, una raza de seres humanos primigenios que habitaron los Andes antes del orden actual del mundo, antes del sol conocido, antes del tiempo que recuerdan los cronistas. Los gentiles eran descritos como hombres y mujeres de gran estatura en algunos relatos, en otros como seres semejantes a los humanos actuales, pero poseedores de un conocimiento profundo de la naturaleza, de la tierra viva y de las fuerzas invisibles. Vivían en armonía en los cerros, las lagunas y las cavernas, y no separaban lo espiritual de lo cotidiano. Para ellos, las montañas no eran paisajes, sino entidades conscientes, y la muerte no era un final definitivo, sino un tránsito. Según la memoria ancestral, los gentiles fueron destruidos por un gran cataclismo, frecuentemente asociado a la llegada de un nuevo sol, a un diluvio, a un fuego celeste o a un cambio radical del orden del mundo. En muchos pueblos se dice que murieron quemados por el primer sol, incapaces de refugiarse a tiempo, mientras otros relatos hablan de un castigo por haber desobedecido leyes sagradas o por haber abusado del conocimiento que poseían. Este evento marcó el fin de una humanidad antigua y el comienzo de la era actual, en la que surgieron los pueblos que luego serían conocidos como preincaicos e incas. Sin embargo, para la cosmovisión andina, la destrucción nunca fue total. Los cuerpos de los gentiles murieron, pero su espíritu quedó ligado a la tierra, a los cerros, a las ruinas de piedra, a las chuipas, a las cuevas profundas y a los lugares donde el tiempo parece detenerse. Por eso se dice que los gentiles no se fueron, sino que permanecen invisibles para la mayoría, pero sensibles para quienes aún conservan la percepción antigua. En las noches silenciosas, en los caminos solitarios de la sierra, muchos aseguran sentir su presencia, escuchar pasos donde no hay nadie, o percibir una vigilancia que no es humana, pero tampoco ajena. Los gentiles no vivos, es decir, aquellos que existen como espíritus, energías o conciencias residuales, son descritos como guardianes del territorio. No buscan comunicarse abiertamente, pero reaccionan ante la profanación, el irrespeto o la ambición humana. Se manifiestan a través de enfermedades repentinas, extravíos en los cerros, sueños perturbadores o una sensación de opresión en el pecho. No son inherentemente malignos, pero tampoco benevolentes. Actúan como fuerzas antiguas que defienden lo que fue suyo. Los campesinos dicen que hay lugares donde no se debe dormir, hablar en voz alta ni extraer piedras, porque allí habitan los gentiles, y quien no respeta esas advertencias puede quedar agarrado por ellos, perdiendo energía vital o incluso la razón. Junto a esta memoria espiritual existe una vertiente más oscura y temida del relato, la creencia de que algunos gentiles no murieron, sino que lograron evadir la destrucción mediante conocimientos ocultos, rituales prohibidos o pactos con entidades oscuras que no pertenecen al mundo humano. Estos gentiles habrían trascendido la muerte biológica y alcanzando una forma de inmortalidad antinatural, quedando atrapados entre mundos. No envejecen como los humanos comunes, pero tampoco viven plenamente. Su existencia es prolongada, silenciosa y aislada. Se dice que estos gentiles vivos habitan lugares inaccesibles, como cavernas profundas, montañas cerradas, quebradas donde la brújula falla o zonas donde el clima cambia abruptamente. Rara vez se dejan ver y cuando lo hacen adoptan formas humanas comunes, aunque algo en ellos resulta inquietante. Una mirada demasiado fija, una ausencia de sombra, una voz que no parece provenir del cuerpo. No se integran a las comunidades, observan desde lejos y solo interactúan cuando hay un interés específico.
generalmente relacionados con intercambios de conocimiento, favores o advertencias. El actuar de estos gentiles inmortales no es caótico, son calculadores, pacientes y profundamente ligados a fuerzas antiguas. En algunas historias enseñan saberes a cambio de algo que nunca se explica del todo. En otras engañan a quienes buscan poder fácil. Por eso los abuelos advierten que no todo conocimiento debe ser buscado, porque hay saberes que prolongan la vida, pero consumen el alma. Estos gentiles no protegen a la humanidad, la observan como quien observa una etapa posterior del mundo, sabiendo que todo ciclo también llegará a su fin. Los gentiles representan algo más profundo que simples fantasmas o seres legendarios. Son la memoria viva de una humanidad anterior, el recordatorio de que el mundo no comenzó con nosotros y de que la tierra guarda conciencias que no olvidan. En la sierra del Perú, las montañas no solo contienen minerales y piedras, contienen historia espiritual, y los gentiles son su eco. Por eso, aún hoy muchos caminan con respeto, hablan en voz baja a los cerros y piden permiso a la tierra, porque saben que no están solos y que lo antiguo no murió, solo se ocultó. En la memoria más antigua de los Andes se habla de un conocimiento previo al orden actual del tiempo, un saber que no estaba escrito ni enseñado abiertamente, sino custodiado por linajes específicos de sabios sacerdotes de la tierra y guardianes de los umbrales. Este conocimiento no buscaba prolongar la vida por apego, sino dominar el tránsito entre los estados de existencia, comprender los ciclos del nacer, morir y retornar, y aprender a sustraerse del llamado final que la tierra y el sol imponen a toda carne. Los gentiles que accedieron a este saber entendieron que la muerte biológica no es un muro, sino una puerta, y que quien conoce sus mecanismos puede detenerse en el umbral, sin cruzar del todo ni regresar plenamente. El primer principio de este conocimiento era la ruptura del vínculo natural con el tiempo. Para los gentiles el cuerpo humano estaba anclado a los ritmos del sol, la luna y la respiración de la tierra. Trascender la muerte implicaba desacoplar la conciencia de esos ritmos, interrumpir el envejecimiento no desde la carne, sino desde la percepción, mediante ayunos prolongados, aislamiento extremo en cuevas, exposición ritual al frío, al silencio y a la oscuridad absoluta. Algunos gentiles aprendieron a retirar la atención del cuerpo, debilitando progresivamente el lazo que une conciencia y biología. El cuerpo no moría, pero dejaba de ser plenamente habitado, convirtiéndose en un recipiente suspendido. Otro aspecto central de este conocimiento era la fragmentación controlada del ser. A diferencia de la muerte natural, donde el espíritu se disuelve en los planos de la tierra y los ancestros, estos gentiles aprendieron a dividir su esencia. Una parte permanecía anclada al cuerpo, otra se fusionaba con el territorio, una montaña, una caverna, una laguna, y una tercera quedaba libre para desplazarse entre planos. Esta división evitaba la disolución total, pero tenía un costo, la pérdida de unidad interna. Por eso se dice que estos seres no están vivos como los humanos ni muertos como los espíritus, sino incompletos, sostenidos por una voluntad antigua que se niega a desaparecer. En los relatos más sombríos se menciona que algunos gentiles, al ver que el cataclismo era inevitable, recurrieron a entidades no humanas, fuerzas que no pertenecen al mundo visible ni al orden natural de la Pachamama. No se habla de dioses, sino de conciencias anteriores o exteriores al ciclo humano, ligadas al vacío, a la oscuridad profunda o a los espacios entre mundos. Los pactos no consistían en palabras, sino en intercambios de esencia. Los gentiles ofrecían memoria, identidad o linaje espiritual a cambio de permanencia.
Estas entidades no otorgaban vida eterna plena, sino suspensión, una continuidad sin renovación, una existencia sin verdadero descanso. El resultado de estos pactos fue una inmortalidad antinatural, porque no seguía el flujo del orden cósmico. El cuerpo dejaba de envejecer visiblemente, las heridas sanaban de manera irregular, y la muerte no llegaba aunque fuera invocada. Sin embargo, la conciencia de estos gentiles quedaba desfasada, incapaz de encarnar plenamente en el presente. Percibían el tiempo como capas superpuestas, veían simultáneamente lo que fue y lo que será, y esa percepción fragmentada los condenaba a una soledad absoluta. No podían integrarse a las comunidades humanas porque ya no vibraban en la misma frecuencia del mundo vivo. Quedar atrapados entre mundos significa existir en un estado liminal permanente. Estos gentiles no pertenecen al mundo de los espíritus ancestrales porque no murieron correctamente, ni al mundo humano porque ya no participan de la vida común. Habitan los lugares de frontera, amaneceres y crepúsculos, pasos de montaña, quebradas donde el eco se repite de forma extraña, cuevas donde el sonido se apaga. Allí su presencia se manifiesta como distorsión, el aire se vuelve pesado, los animales callan, la percepción humana se altera, no buscan ser vistos, su sola existencia es una forma de ocultamiento. Este conocimiento también enseñaba que no hay retorno. Quien detiene la muerte no puede luego elegir morir como los demás. La conciencia queda atada a la decisión inicial, sostenida por rituales periódicos de anclaje con la tierra y con las entidades pactadas. Si estos rituales se interrumpen, el gentil no muere de inmediato, sino que se desintegra lentamente, perdiendo forma, memoria y coherencia, hasta convertirse en una presencia errante, más cercana a un eco que a un ser. Por eso, en la tradición oral, este conocimiento nunca es presentado como una victoria, sino como una advertencia. Los gentiles que trascendieron la muerte biológica lo hicieron al precio de abandonar la plenitud del existir. No alcanzaron la eternidad luminosa, sino una permanencia sombría, sin descanso ni liberación. Su destino sirve como recordatorio de que hay saberes que rompen los límites humanos, pero al hacerlo rompen también la armonía, y que no toda inmortalidad es vida, ni toda continuidad es evolución. Este conocimiento no glorifica a los gentiles atrapados entre mundos, los presenta como testigos vivientes de un error antiguo, guardianes involuntarios de un límite que no debía ser cruzado. Su existencia silenciosa en las montañas del Perú no es una promesa de poder, sino una memoria que susurra que la muerte, cuando llega en su tiempo, también es parte del orden sagrado. Bye.